Hola, buenas noches, perdón por la tardanza. Vamos a iniciar con nuestra sesión de somnólogos médicos de México de este mes y tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Humberto Medina, somnólogo geriatra, y al doctor Alberto Palacios, también somnólogo y especialista en medicina interna, que nos van a hablar el día de hoy polifarmacia en medicina del dormir. Nuevamente una disculpa, perdón por la tardanza, después de un par de computadoras y después de un par de proyectores, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las implicaciones médicas de la polifarmacia en la medicina de sueño, principalmente en población geriátrica. Empezaremos con un caso clínico, esa es la primera parte de nuestra presentación, y después vamos a desarrollar el tema. Empezamos con el caso clínico. Se trata de una paciente de 84 años que es viuda desde hace 3 años, vive con una de sus hijas, su escolaridad es primaria y se dedicó al hogar. Es católica, de antecedentes de importancia, es independiente, sedentaria, pero realiza todas sus actividades básicas de la vida diaria. Antecedentes personales patológicos, sin historia de alergias, historia de una colecistectomía hace 20 años, sin antecedentes traumáticos o transfusionales, toxicomanía, solo exposición a biomasa, GESTA 5 para 5 y como enfermedades crónicas, hipertensión arterial de 30 años de diagnóstico, en tratamiento con amlodipino e hidroclorotiazida cada 24 horas. Ella acude por un cuadro de 3 años de evolución, esto es importante, caracterizado por dolor abdominal intermitente, distensión abdominal, cambios en el hábito intestinal con estreñimiento, sin sangrado del tubo digestivo, sin pérdida de peso, y que bueno, los síntomas han empeorado con los problemas familiares. En las últimas semanas ha presentado progresión del estreñimiento y con la mayoría de los síntomas que coinciden con el aniversario luctuoso de su esposo, además de agregarse artralgias, cefalea, de características tensionales. Inicialmente acude con un médico de primer contacto, quien prescribe los siguientes medicamentos. No se alcanza a ver, pero bueno. Sí, vamos a abrirla un poco. El médico prescribe metoclopramida, que es una práctica común como procinético, sin realmente una justificación fisiológica o farmacológica, pero bueno, se utiliza mucho para este motivo, además de iniciar manejo con AINES, con un analgésico antiespasmódico, complejo B, que pues, bueno, se utiliza mucho también como para manejo de estrés de manera externa, y xenócidos para manejo del estreñimiento. Aquí podemos ver el manejo que prescribe. Después de empezar este tratamiento, vamos a moverlo un poquito. Entonces aquí vemos la metoclopramida, eso es muy importante. Los xenócidos, diclofenaco cada 12 horas, butildiosina y el combo para el dolor, y complejo B cada tercer día. Después de empezar ese tratamiento, más o menos a las 48 horas, la paciente comienza con síntomas de ansiedad, inquietud, insomnio, además de rigidez muscular, temblor de intención y pues bueno, sin realmente una mejoría de los síntomas gastrointestinales. Acude nuevamente con un médico de primer contacto, quien agrega a su tratamiento algunos otros medicamentos. Podemos darle la... ¿sí? Esos. El médico con el que acude le dice que estos síntomas son sugerentes de ansiedad y Parkinson, por lo que agrega al manejo diazepam para dormir, 5 miligramos cada 24 horas por la noche, y antiparkinsónicos, levodopa, carbidopa, así como nuevamente placebos, complejo B y enemas de microlax y otro AINE, clomixenato de ligina con pergeverina para pues, bueno, manejo de la distensión abdominal.
sin presentar realmente una mejoría del temblor y del insomnio. De hecho hay progresión de los síntomas. Se agrega ahora somnolencia diurna con inversión del ciclo sueño-vigilia, episodios de desorientación, agitación psicomotriz, queja de memoria, alteraciones cognitivas y del comportamiento, caída en varias ocasiones, y pues bueno, la paciente deja de caminar. Por este motivo acude nuevamente con el médico que realiza el diagnóstico de demencia senil y agrega otros medicamentos. En este caso, igual vamos a... Ahí está. Para manejo de la supuesta demencia senil, diagnóstico erróneo, bueno, agrega memantina, haloperidol para los síntomas psicóticos, la inquietud, sinaricina, que le refiere que es para mejorar la oxigenación, y otro suplemento alimenticio, ginkgo biloba. Así como, pues bueno, le pone un suero en el consultorio. Después de esto, pues la paciente presenta un mayor deterioro clínico, incremento de la agitación, mayores movimientos involuntarios, estereotipados, incremento del temblor, rigidez. Además de la agitación, comienza ya con mayores alteraciones visuales, además de que el Parkinson, el médico refiere que es misma progresión de estas enfermedades, por lo que ajusta la dosis de los medicamentos, incrementa la dosis de los antiparkinsónicos, de los sedantes, así como un nuevo antiparkinsónico, agrega viperideno al tratamiento de la paciente. Y pues bueno, finalmente la paciente presenta un mayor deterioro neurológico y clínico, además de somnolencia, disminución de la interacción con familiares, pierde funcionalidad para las actividades básicas de la vida diaria, y ya tolera menos vía oral. Le siguen dando medicamentos, pero la paciente ya no logra tolerar alimentos, presenta además incontinencia urinaria y fecal, y pues ya finalmente falta de respuesta a estímulos externos, y es cuando llega con nosotros, bueno, con usted en este caso. Entonces aquí la pregunta es cuál es el paso a seguir. Entonces este es el caso clínico inicial, para que vayan pensando cuáles son las posibilidades diagnósticas o qué fue lo que ocurrió en esta paciente. Vamos a platicar un poco del desenlace de este caso al final, y pues bueno, vamos a ahora sí hablar del tema. Lo dejo con el... Muy bien, bienvenidos todos, muchas gracias. Parte de la introducción: todas las sustancias son venenosas, no hay ninguna que no sea un veneno, solamente la dosis es la que diferencia de un fármaco de un veneno. ¿Cuántos de tus pacientes tienen alguno de estos? ¿Más de 6 condiciones crónicas? ¿Más de 7 o más medicamentos, o medicamentos con múltiples dosis? ¿Recuerda alguno de tus pacientes? ¿Cuántos de ellos tienen todos estos? Si tienes uno con alguna de ellas, seguramente tendrá algún problema de polifarmacia y algún efecto secundario de alguno de los fármacos. Uno de los principales problemas es que tengan o más de 6 enfermedades o más medicamentos. Bien, el uso adecuado de los fármacos influye en la calidad de vida. Una cosa es la sobreprescripción de los medicamentos y la otra es la inapropiada prescripción. Ambos contribuyen al incremento de la prevalencia de las reacciones adversas. La sobreprescripción es el excesivo de medicamentos, o un medicamento que sirve para otro medicamento, que un efecto secundario del otro. Y la inapropiada prescripción es tal vez un fármaco que no tenga una indicación precisa, o que tenemos un fármaco que nos provoca una enfermedad o un efecto secundario por otra patología que tenga de base. Ejemplo, un diurético en presencia de incontinencia urinaria, eso pudiera ser una inapropiada prescripción. Todo esto, las reacciones adversas, si las tomáramos en cuenta, es la forma de iatrogenia más común. Muchas veces es que no la buscamos, pero es la forma en que se presentan más de los efectos secundarios. Bien, entonces tenemos que entender primero que la polifarmacia la encontramos como polifarmacia apropiada y como polifarmacia inapropiada. La polifarmacia se tiene que limitar a aquellos pacientes donde el beneficio justifica los riesgos. La polifarmacia apropiada es aquella en la que tenemos un paciente con muchas enfermedades y tenemos que dar varios medicamentos que son necesarios, pero tenemos que ir cuidando interacciones, dosis, enfermedades propias del paciente. La polifarmacia inapropiada es la que nos vamos a dedicar en este tema, y es aquella que está o prescrita por medicamentos de manera errónea o efectos secundarios que simulan una enfermedad y entonces afecta diferentes enfermedades. En este caso hablaremos particularmente de las enfermedades del sueño. Es importante
entender que debemos mantener un balance terapéutico, es decir, debemos tener en cuenta que tenemos que dar tratamiento a las enfermedades basado en guías de práctica clínica o en recomendaciones nacionales e internacionales, y tenemos que tener las necesidades del paciente o los objetivos del tratamiento para cumplirlos, pero a su vez los pacientes pueden tener múltiples enfermedades. Todo esto debe tener un balance entre uno y otro. Esto sucede muy frecuentemente, ya sea en pacientes con múltiples enfermedades o con pacientes geriátricos. El impacto de tener una polifarmacia es que incrementa tanto con la edad como en la cantidad de fármacos. Esto incrementa el potencial de interacciones y de prescripciones no adecuadas. El factor de riesgo independiente es un factor de riesgo de fractura de cadera por las caídas que puede provocar la polifarmacia, no necesariamente un fármaco preciso. También tenemos el riesgo de lo que es la cascada de la prescripción, el cual es un fármaco que produce un efecto adverso que a su vez simula una enfermedad que tendremos que dar otro fármaco, y a su vez es otro factor de riesgo para otra enfermedad, y se va acumulando los fármacos por efectos adversos. También condiciona falta de adherencia al tratamiento terapéutico, porque una gran cantidad de fármacos hace que el paciente se pierda y no tenga esa ingesta adecuada u óptima. Incrementa también el número de consultas y hospitalizaciones, y esto a su vez incrementa más la polifarmacia, porque cada vez que se genera una nueva consulta posiblemente se genere un nuevo fármaco, y de esa manera se va incrementando la polifarmacia. También está la disminución de la capacidad funcional del paciente y mental, que son dos de los factores que más afectan tanto la capacidad para realizar cosas como la capacidad mental. Bien, tenemos que entender la relación que hay entre la polifarmacia y sueño. La relación de polifarmacia con otros trastornos del sueño es muy pocas las veces reconocida. Muchas veces se reconoce la polifarmacia con efectos cardiovasculares o con caídas y fracturas, pero cuando tomamos en cuenta la relación de la polifarmacia en los problemas del sueño, a veces no es precisada o no es buscada, principalmente porque el médico no busca o no pregunta sobre problemas del dormir, si tiene insomnio, si le ha provocado somnolencia o alguna alteración del dormir. 1 de cada 10 adultos mayores tiene polifarmacia, y esto es más frecuente en mujeres. Ambos, la polifarmacia y los trastornos del sueño, afectan la evolución de diferentes enfermedades, y a la vez la polifarmacia se relaciona con trastornos del sueño, y los trastornos del sueño a su vez pueden provocar que incrementen más fármacos. Es importante entonces conocer esta relación y bloquearla, o tener un punto en el que no podamos incrementar tanto polifarmacia o mejoremos los trastornos del sueño. Vamos a hablar de las generalidades. Adelante. Bien, la prescripción de la población geriátrica tenemos que entre los 60 y 85 años, 87% usa al menos un fármaco, 36% usan más de 5 fármacos, el 12% de estos adultos mayores usan más de 10 fármacos, y 38% de todos utilizan suplementos alimenticios. Y esto es importante porque no todos son benéficos, hay muchos que causan efectos adversos, incrementan la polifarmacia y los efectos secundarios de estos. Y bueno, hay un incremento desde 1998 al 2010, desde un 14% a un 63%, y esto se va incrementando. Y esto tiene consecuencias que también tenemos que ver, no solamente del riñón o del hígado, sino también cognitivas, caídas, entre otros, desnutrición también. ¿Cuáles son los retos en la prescripción? Bien, desafortunadamente los estudios generalmente excluyen a la población geriátrica, entonces no tenemos una evidencia a veces muy robusta. También tenemos que tomar en cuenta que el adulto mayor tiene una multimorbilidad. Muchos de los fármacos se prueban en adultos sanos o con pocas enfermedades, lo que hace que cada vez que necesitemos o demos un fármaco ya en una población con multicomorbilidad, los efectos secundarios puedan aparecer más fácil. También no se realiza una evaluación integral al paciente y se evalúan las enfermedades, los otros medicamentos, los suplementos o hasta otro tipo de herbolaria o vitaminas que también se suelen dar. No tomamos en cuenta los cambios farmacocinéticos y los cambios farmacodinámicos que se presentan en los adultos mayores, y también con frecuencia tenemos múltiples prescriptores: el internista, el cardiólogo, el geriatra, el ortopedista, el gastroenterólogo en general, y hasta la vecina también suele ser un prescriptor, todos estos incrementando los efectos adversos. Bien, ¿cuáles son los fármacos que más efectos adversos presentan? Por mucho, los psicotrópicos. Los psicotrópicos son los fármacos que más efectos secundarios incluye: el deterioro cognitivo, la depresión, el insomnio, la somnolencia, las alteraciones conductuales y efectos como que simulan el Parkinson o parkinsonismo, pseudoparkinsonismo. Posterior a ellos están los cardiovasculares, los más comunes:
es la hipotensión ortostática, las alteraciones en la frecuencia cardíaca, ya sea taquicardia o bradicardia, y algunos suelen presentar arritmias y alteraciones en el electrocardiograma. Después de ellos vienen los diuréticos, que también los efectos principales es la hipotensión ortostática, la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas. Los analgésicos no esteroideos, el principal, por supuesto, es el más peligroso es el sangrado tubo digestivo. Sin embargo, puede también tener simplemente ardor, dispepsia, alteraciones gastrointestinales, pero también hay insuficiencia renal aguda prerrenal por el uso de analgésicos. En presencia de diuréticos, por ejemplo, puede ser un factor de riesgo. Los hipoglucemiantes orales presentan sobre todo, por supuesto, hipoglucemias, caídas, deterioros cognitivos por el uso crónico o una hipoglucemia crónica que suele simular una demencia. Los anticoagulantes, y esto pues el principal causa es el sangrado, e interactúa con muchos de ellos, ¿sí? Y podemos tener, o para entender todo esto bien, hay que entender los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se presentan en el adulto. Para esto, el doctor Palacios le va a continuar. Bueno, antes de continuar, una parte muy importante en la prescripción en pacientes en población geriátrica es conocer los cambios fisiológicos o los cambios que podemos esperar en esta población y que pues bueno, se van presentando con la edad, no necesariamente patologías. ¿Cuáles son los aspectos que se deben de tomar en cuenta para prescribir un medicamento? Pues para empezar, la edad del paciente, su composición corporal, porque bueno, sabemos que va cambiando la cantidad de grasa y de músculo que hay en nuestros pacientes, los cambios propios del organismo que tienen efectos de farmacocinética y farmacodinamia y pues que lleva a mayor riesgo de interacciones. Las interacciones en sí mismas es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Cuáles son los cambios con respecto a la farmacocinética de los medicamentos que tenemos que tomar en cuenta? Conforme las personas van creciendo, van envejeciendo, hay una disminución del agua corporal total y de la grasa magra, es decir, de la masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia. La mayoría de los medicamentos se acumulan en tejido graso o en tejido extracelular, lo que puede hacer que un fármaco tenga un mayor tiempo de vida media y mayores efectos adversos. Sobre todo aquellos fármacos que son liposolubles, aquellos que se acumulan en el tejido graso. La disminución de la albúmina sérica y en general de las proteínas de transporte, que es un efecto también asociado a la sarcopenia, pues también va a aumentar la concentración de la porción o la de la fracción libre de los medicamentos y pues bueno, de manera secundaria un aumento de los efectos adversos. Hay cambios también en la función hepática y renal de nuestros pacientes. Bueno, lo más importante con respecto a la función hepática, además de la disminución de la síntesis de proteínas, es que hay una alteración en el metabolismo de segunda fase de la mayoría de los medicamentos. Es decir, hay una alteración, principalmente una disminución en la conjugación y glucurilación de los fármacos, lo que aumenta, como habíamos visto, la cantidad de fármaco libre por disminución de las proteínas. Y pues bueno, los cambios también en la función renal van a derivar en que al haber una disminución en la tasa de filtrado glomerular, la cantidad de fármacos que se van a eliminar, la concentración va a aumentar, va a haber una menor excreción de los fármacos y pues al haber aumento de la vida media de los medicamentos van a aumentar también los efectos adversos. Con respecto a los cambios en el sistema nervioso, hay cambios anatómicos, cambios fisiológicos. Se ha visto que, tanto por estudios de imagen como por estudios de anatomía patológica, que el volumen cerebral en general disminuye en estos pacientes, tanto peso como volumen. Hay una alteración del sistema colinérgico, en general de la mayoría de la función de los neurotransmisores. Esto puede hacer que se acumulen sustancias de desecho, que de hecho es parte de la fisiopatología de algunas demencias. Una disminución del flujo sanguíneo cerebral secundario a la presencia de aterosclerosis, enfermedad aterosclerótica carotidia y también intravascular, disminución de la capacidad de adaptación y regeneración del sistema nervioso, así como otras alteraciones, sobre todo psicológicas, mayor riesgo de alteraciones del ánimo y cambios propios en la calidad y la cantidad de sueño.
Entonces, tenemos que tomar en cuenta interacciones fármaco-fármaco, interacciones fármaco-enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Las interacciones fármaco-fármaco, hay algunas muy bien definidas, hay algunas que hay que tener presentes siempre, pero pues bueno, siempre hay que tratar de revisar antes de prescribir un nuevo fármaco en esta población y estar seguros de que no haya alguna interacción. Para esto existen incluso aplicaciones que pues, las podemos tener en el smartphone. Ejemplos comunes que hay que tratar de evitar: el uso de estrógenos con antimicóticos y algunos antibióticos que pueden incrementar el efecto por alteración del metabolismo de las benzodiazepinas, y esto incrementar la somnolencia y los efectos propios de las benzodiazepinas, y también efectos sinérgicos, como es el caso de los fármacos del sistema nervioso central. Si nuestros pacientes tienen más de un fármaco que cause depresión, como benzodiazepinas, sedantes en general, antidepresivos, o incluso si llegan a combinar con medicamentos como alcohol o otros antipsicóticos, pues bueno, los efectos adversos van a incrementar. Esto, pues bueno, de manera secundaria, como en cascada, va a aumentar el riesgo de caídas, fracturas, accidentes de otros tipos, etc. Y el otro tipo de interacciones, que son las interacciones fármaco-enfermedad, son aquellas en las que si hay una enfermedad de base, tenemos que tener más cuidado con algunos medicamentos. En el caso de, sobre todo, enfermedades neurodegenerativas o de algunas demencias, puede aumentar el efecto, por ejemplo, en el caso del Parkinson, de medicamentos que tengan un efecto anticolinérgico, porque pues van a aumentar los síntomas anticolinérgicos, que son los que predominan en este paciente, y pacientes que obviamente tienen ya un deterioro de la función hepática o renal, pues hay que vigilar la mayoría, si no es que todos los medicamentos, además de la disminución basal que hay asociada a la edad, pues sobre todo con los psicotrópicos hay que saber que hay que iniciar con dosis más bajas y ir regulando la dosis de manera más adecuada. En pacientes con apnea del sueño y otros trastornos respiratorios del dormir, o trastornos respiratorios como EPOC, en general insuficiencia respiratoria crónica, estos pacientes van a ser más susceptibles al efecto de las benzodiazepinas y pues mayor riesgo a retención de CO2 y de complicaciones graves. En este caso, pues bueno, hay otros casos como el uso de anticolinérgicos que pueden exacerbar el prostatismo, la constipación. En el caso del sueño alteran el ciclo sueño-vigilia y algunas funciones gastrointestinales, y esto, pues como veíamos, es muy importante porque puede estimular una nueva enfermedad y el riesgo de agregar nuevos fármacos. En el caso de los diuréticos, como ya ha comentado el doctor Medina, riesgo de hipotensión ortostática y pues síntomas relacionados con esto, y en el caso de los antipsicóticos pues van a empeorar los movimientos en Parkinson por su efecto anticolinérgico, como habíamos visto, y pues bueno, pueden simular incluso algunas otras patologías neurológicas. Vamos a pasar al Excel. Entonces, habíamos hablado también de la prescripción inadecuada. Entonces, como reglas básicas también para la prescripción, tenemos que empezar a dejar ciertos medicamentos o utilizar ciertos medicamentos que pues, se ha creído o se utilizan como por escuela o por creencia de que tienen un efecto benéfico en el paciente, pero para los cuales realmente no hay una evidencia científica que sustente su uso. Principalmente el caso de vasodilatadores o medicamentos que le dicen al paciente que les va a ayudar a oxigenar el cerebro, vitaminas que pues bueno, se utilizan muchísimo, jarabes para cuadros respiratorios que se sabe que no hay ningún efecto en Ambroxol y demás, medicamentos para el curso de las enfermedades, estimulantes de la función cerebral que incluso pueden llegar a tener efectos riesgosos, antiinflamatorios no esteroideos que pues, independientemente de los trastornos del sueño, son medicamentos que se tienen que evitar a medida de lo posible en pacientes de esta edad, y algo que es muy común, que es el uso crónico de benzodiazepinas, sobre todo cuando se inician de manera indiscriminada y cuando pues, no se acompañan de un diagnóstico adecuado de un trastorno del sueño. Entonces, algunas medidas para evitar la polifarmacia. Vamos a continuar ahora con el doctor Medina.
Bien, primero hay que entender cuáles son las causas por las que hay errores en el diagnóstico y en el tratamiento. Primero, lo más común es esto, falta de una evaluación integral. No interrogamos al paciente solamente de la enfermedad, nos falta interrogar si come bien, con quién vive, quién está dándole el medicamento, qué otras alteraciones se están presentando, y esta es una evaluación integral, no nada más de la cuestión médica, sino también la social, la funcional y la psicoafectiva. Una falta de comunicación o una mala comunicación médico-paciente, ya sea porque o no te entiendes bien o no te das a entender como médico, o el paciente no expresas y no interrogas un poco más, o ya llegas con un conflicto con el paciente. Entonces eso tampoco es bueno, y es una de las causas por las que el diagnóstico no es adecuado o se llega a polifarmacia. El pobre conocimiento sobre las manifestaciones inespecíficas de la persona mayor es otra de las causas. Esto es de que muchas veces el adulto mayor no se presenta como viene en el libro, él tiene una manifestación diferente, son características más distintas, más sutiles, y tenemos que estar al pendiente para vigilar y encontrarlas de manera óptima y adecuada, y sobre todo que no se nos vayan a confundir con otros diagnósticos. El recetar por arco reflejo, esto es algo que muchas veces no hacemos un análisis complejo, y lo que hacemos es, si tienes dolor, te doy un medicamento para el dolor como diclofenaco. Tienes dolor de cabeza, te doy paracetamol. Tienes gastritis, te doy ranitidina o omeprazol. Tienes estreñimiento, te doy Senocid. Es decir, no se busca la causa de dónde se originó todo esto, y esto se le llama prescripción por arco reflejo, como un rebote de uno de ellos. Entonces hay que evitar esta prescripción, sino hay que abordar de dónde viene la acidosis gástrica o por qué se está ceñiendo. Posiblemente son somatizaciones, a veces son parásitos, algunas de las múltiples causas que son. Otra de las causas es que se ignoran los cambios fisiológicos por el envejecimiento, es decir, cómo el riñón envejece, cómo el hígado envejece, cómo el cerebro envejece, y todo esto empeora lo que es el metabolismo, la excreción del fármaco y los efectos que tienen en diferentes partes del cerebro. No conocer los fármacos es uno de los más comunes. A veces sabemos para qué sirve, pero no conocemos cuál es su farmacocinética, su farmacodinámica, los efectos adversos que se pueden presentar, los más comunes, y las interacciones con otros fármacos. También otro de los problemas es que se atribuyen a los síntomas inespecíficos enfermedades nuevas, es decir, el paciente presenta temblor de mano por un efecto secundario, y ese temblor lo confundimos y decimos que tiene enfermedad de Parkinson. O el paciente tiene olvidos o distracción o algún problema de la memoria por un fármaco sedante como las benzodiazepinas, y le atribuimos erróneamente que tiene demencia tipo Alzheimer. Y una cantidad enorme de sintomatología. Por ejemplo, uno es el mareo, el paciente se levanta, se siente mareado y le están atribuyendo que es vértigo, lo que es más bien es hipotensión ortostática por múltiples fármacos que lo están provocando. También pensar que el efecto secundario es una enfermedad y prescribir otro fármaco en lugar de retirar ese fármaco. Entonces es importante entender que antes de prescribir un fármaco nuevo debemos evaluar si el paciente requiere quitar ese fármaco, que es el efecto secundario, o cambiarlo o disminuir la dosis. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que evitar medicamentos inadecuados, pueden ser los criterios de Behrs, los criterios Start-Stop, que también hay hay versiones en español, para poder ver cuáles son los fármacos que más efectos adversos tienen o podemos evitar, y esto sobre todo en población geriátrica. El uso apropiado de medicamentos indicados y sobre todo una indicación precisa de enfermedad, monitorizar los efectos adversos, hay que evitar interacciones farmacológicas, por supuesto conocerlas, involucrar al paciente, sus valores, a su familia para que esté en esto, y sobre todo hay que cuestionarnos sobre aquellos fármacos que no tienen una utilidad en metaanálisis o que se han evidenciado y no tienen una utilidad como tal. ¿La que siguen? También tenemos que ver y preguntarnos, ¿existe una indicación para este medicamento? ¿Es necesario este medicamento? Muchas veces damos un medicamento y el paciente lo sigue durante meses o años para lo que lo hubiéramos prescrito para una semana, para 2 semanas, o se mejoró o se empeoró y le cambiamos por otro mejor. Entonces todo eso es necesario empezar a cambiar. El medicamento es efectivo para la condición que este paciente requiere, es decir, el paciente está frágil, el paciente es diabético, tiene una nefropatía, tiene una hepatopatía, está indicado y es efectivo. ¿A qué dosis es la correcta que vamos a dar a estos pacientes? La forma de prescripción es la correcta, es decir, en la mañana, en la noche. Muchas veces damos medicamentos en la noche y lo que hacen es provocar insomnio, o lo damos en la mañana y nos provocan somnolencia.
Ejemplo de ellos puede ser la fluoxetina. La fluoxetina a veces la damos en la noche pensando que es un antidepresivo, que lo es, pero la dosis, al igual que sertralina, es en la mañana, puesto que genera actividad o alguna forma de esto. Otros medicamentos como la amitriptilina o imipramina, que también son antidepresivos, los damos en la mañana, pero estos causan somnolencia. Entonces es necesario cambiar la dosis y ver en qué la prescripción adecuada. Si la prescripción es práctica, es decir, en jarabe, en pastillas, en disolución, se puede partir, es de liberación prolongada. Los de liberación prolongada no los podemos partir también. Existen interacciones significativas entre algunos fármacos. Algunas son muy evidentes, por ejemplo el uso de anticoagulantes con AINES, pues muchos de los sabemos que la interacción puede ser sangrado tubo digestivo, pero a veces no sabemos que el dar diclofenaco con espirulactona podemos generar una hipercalemia o elevar el potasio. Y así hay una gran cantidad de efectos secundarios, sobre todo con digoxina y otros. Importante entrar, si hay interacciones entre fármaco y enfermedad. Ya se mencionan algunas. Las más comunes es, por ejemplo, si el paciente tiene demencia, al tener el paciente demencia y damos un efecto anticolinérgico, vamos a profundizar más esta demencia o vamos a evidenciar más deterioro cognitivo en el paciente. Hay duplicación innecesaria con otros fármacos. El ejemplo de dar ketorolaco con diclofenaco, dos medicamentos que sirven para lo mismo, pero solamente incrementan los efectos secundarios sin incrementar el efecto analgésico. O dos antihipertensivos del mismo grupo, como puede ser enalapril, captopril, o aunque sean de diferente grupo, pero tienen el mismo mecanismo como es enalapril con losartán o telmisartán. Entonces, tener cuidado con esas interacciones. El caso son, para medicina del sueño, las benzodiazepinas. A veces nos encontramos que se están dando benzodiazepinas de vida media larga como diazepam y además gotas de clonazepam. O alguna benzodiazepina asociado con un opioide de que el paciente está con unos efectos muy sedantes y termina con somnolencia diurna. Otros medicamentos, el costo de los medicamentos también hay que evaluarlo, y esto es si es menor comparado con otros fármacos de igual utilidad, y esto hay que tomarlo en cuenta sobre todo en medicina privada, puesto que el paciente pensamos que darle un medicamento a veces por ser costoso es lo mejor, y no es cierto. Hay veces que un medicamento de un costo accesible, el paciente te lo va a agradecer y además podrá conseguir otros de otras enfermedades que también los va a requerir. Importante conocer los costos y tomarlos en cuenta. Y en resumen, preguntarse siempre si de verdad ocupa tantos fármacos los pacientes, ya que cuando usted ve a un paciente con una cantidad de fármacos o la bolsita o con la cantidad, seguramente le va a tener que quitar muchos medicamentos. Y esto, al quitarle la cantidad de los que no sirvan, se va a sentir mejor, se lo va a agradecer y seguramente mejorará su calidad de sueño y su calidad de vida en general. También debemos tener en cuenta estos tres principios farmacológicos para cuando prescribamos en adulto mayor y sobre todo cuando prescribamos un psicotrópico. Primero es, menos es mejor. Entre menos medicamentos, mejor. Entre menos dosis, mejor. Y entre más podamos retirar, mejor. Inicia lento y continúa lento, o inicia con dosis baja y ve subiendo, incrementando gradualmente y lentamente. Esto ayuda a que los efectos secundarios no se presenten. Es muy común que porque el paciente llegue muy sintomático, demos una dosis alta y pensando que le va a servir, pero esa dosis alta lo que provocó es un efecto totalmente contrario al que tú esperabas, y el paciente te deja 1, el fármaco, 2, piensa que no eres buen médico, y 3, puede tener un efecto secundario mayor, como una caída, algún sangrado, algún efecto secundario mayor. Y por último, piensa en drogas o piensa que el efecto secundario, la enfermedad que presenta es un efecto secundario antes de hacer un nuevo diagnóstico. Siempre que inicies un fármaco y el paciente se queje de un síntoma que no tenía, pregúntate o interroga al paciente: ¿y antes usted tenía este padecimiento o esta sintomatología? No, a partir de que tomé tal fármaco empecé a sentir tal sensación. Entonces posiblemente, o más bien seguramente, es un efecto secundario y no es un problema de salud. ¿De acuerdo? Bien. Las implicaciones de la polifarmacia en somnología. Las alteraciones del dormir o de la vigilia pueden ser consecuencia de una enfermedad o de los medicamentos utilizados para tratar tal enfermedad. Múltiples fármacos afectan la arquitectura del sueño y estos debemos tener en cuenta. Vean la cantidad de fármacos que pueden provocar insomnio. Uno de los más comunes pues pueden ser que usamos y que no nos damos cuenta es el uso de beta-bloqueadores, sobre todo los lipofílicos como propanolol, como metoprolol. Los diuréticos, y esto sobre todo cuando usamos dosis altas o dosis vespertinas o nocturnas, pensando que el efecto va a ser mayor. Y esto lo que provocamos es que el paciente esté levantando constantemente, provocando entonces insomnio. Otros como el alfa-metildopa, el efecto que tiene es de estimulación del sistema nervioso central y esto genera insomnio.
Algunos antineoplásicos, los broncodilatadores, por ejemplo, salbutamol, lo que generan es taquicardia, angustia, ansiedad, hiperactividad, puesto que recuerden que son beta-2 adrenérgicos y también tenemos adrenalina, o son beta-2 adrenérgicos para pulmón, pero también en el cerebro tenemos noradrenalina, lo que hace que sea un estimulante. Los esteroides, por eso es que siempre hay que darlos por la mañana, todo tipo de prednisona, dexametasona, entre otros. Descongestionantes y simpático-miméticos que ayudan para descongestionar la nariz, y hay veces que lo damos en la noche para poder respirar mejor, pero esto nos genera insomnio. Entonces cuidado al utilizar descongestionantes nocturnos en un paciente que sea susceptible a insomnio. El uso de anfetaminas, todos los anticolinérgicos van desde todos estos que calman la diarrea, como loperamida, como algunos como la butidiosina. Los efectos secundarios anticolinérgicos también de los antihistamínicos de primera generación también lo son. Los tricíclicos, los opioides, todos estos tienen efectos anticolinérgicos que hay que tomar en cuenta. La teofilina es muy estimulante, da mucho temblor, da mucha angustia. Por supuesto el alcohol, la cafeína. El alcohol al principio tiene un efecto sedante, pero posterior, después de que pasa ese efecto, viene una estimulación y interrumpe la calidad del sueño. Fluoxetina puede generar penas inquietas y, aunque es un antidepresivo, lo que genera a veces es que sea más estimulante de lo habitual. Otros, por ejemplo, los tricíclicos, el uso crónico, la metoclopramida, que hay que tratar de evitar por el efecto que tienen acaticia o estímulo de extrapiramidalismo. Esto es muy común en los adultos mayores. Levodopa, las benzodiazepinas, que si bien son dadas por muchos médicos para controlar el insomnio, lo que nos puede provocar las benzodiazepinas después de un tiempo es un efecto de rebote o algo que llamamos tolerancia. El paciente se acostumbra a usar las benzodiazepinas y posterior a un tiempo requiere más y más dosis y nos tiene un efecto totalmente paradójico. Los antipsicóticos de manera crónica, como el haloperidol, como olanzapina, risperidona, si lo damos durante mucho tiempo sin una indicación precisa de psicosis y lo utilizamos solamente para dormir, tiene un efecto adverso porque nos puede provocar extrapiramidalismo, nos puede provocar acaticia, que es una sensación de intranquilidad, una sensación de estar por dentro. El paciente dice: es que me siento intranquilo, no puedo estar quieto, y esto lo puede provocar estos medicamentos. El DFH y el piracetam son otros que nos pueden provocar insomnio. También hay que tomar en cuenta que el uso de opioides más las benzodiazepinas o la gabapentina nos puede provocar sedación y somnolencia diurna. También hay que evitar antihistamínicos como la ranitidina, sobre todo intravenosos, porque nos pueden provocar delirium en adultos mayores. Hay que evitar los inhibidores de recaptura de serotonina en pacientes con caídas y porque nos puede provocar una fractura. Hay que evitar el uso de benzodiazepinas, opioides o tricíclicos en apnea obstructiva del sueño, porque esto puede empeorar la apnea o puede prolongar los periodos de apnea y entonces la severidad del cuadro. Hay que evitar fluoxetina en presencia de ansiedad y también en síndrome de piernas inquietas o cualquier otro antidepresivo inhibidor de recaptura de serotonina o mirtazapina que nos puede presentar síndrome de piernas inquietas, al igual que la metoclopramida. Son algunas de las prescripciones que debemos de tomar en cuenta. También hay que evitar, o que se busca evitar al tener una prescripción adecuada o mejoría de la polifarmacia, las hospitalizaciones. Una adecuada valoración te puede evitar desde un 3 hasta un 10%. Hay que evitar las cascadas de la prescripción, hay que buscar y evitar las interacciones fármaco-fármaco, como hemos comentado, los eventos adversos asociados y sobre todo algunos tricíclicos o benzodiazepinas a mayor dosis, mayor efecto secundario. Y también las poblaciones que tienen mayor riesgo de esto son aquellos que tienen enfermedad renal crónica, los que tenemos en cuidados paliativos y aquellos pacientes con demencia, sobre todo cuando utilizamos algún antipsicótico asociado a todos los psicotrópicos que se pueden prescribir. Bien, esta es una cascada de la prescripción y así empieza. Llega un paciente con la queja que duermo mal. Esto, lo primero que se hace a veces, se actúa por arco reflejo, no se analiza adecuadamente y se prescribe un fármaco rápidamente, sin interrogar mucho, y se le dan benzodiazepina. ¿Qué es lo que sucede? Presenta una reacción adversa que se interpreta como una enfermedad nueva y le inventan o se les dice: es que tú tienes delirio o tienes psicosis. Realmente es un efecto secundario, pero al cambiarlo por una enfermedad le vuelven a dar un fármaco. En lugar de quitar el primero que lo provocó, volvemos a dar otro. Se vuelve a presentar otra reacción adversa, como el extrapiramidalismo o la somnolencia, y se vuelve a dar un tercero y hasta un cuarto. Por ejemplo, modiodal para la somnolencia o levodopa como efecto adverso.
Y a su vez, este efecto adverso vuelve a presentar otro y damos un quinto, un sexto, un séptimo fármaco, y esto es una cascada de la prescripción. ¿Qué debimos haber hecho? Primero, haber interrogado y haber hecho una buena o adecuada interpretación de los síntomas. El paciente no dormía bien porque tenía depresión. La depresión en el adulto mayor, como en muchas personas jóvenes, la causa del insomnio son los trastornos del ánimo lo principal. Si hubiera tratado la depresión con medidas de higiene del sueño y con un antidepresivo, posiblemente no hubiéramos presentado todo este tipo de posibilidades. Entonces, ¿la que sigue? La que sigue. La cascada de prescripción hay de mucho tipo, está variada. Por ejemplo, podemos tener antipsicóticos, lo que nos presentan síntomas extrapiramidales, y a su vez demos después un tratamiento contra el Parkinson, y esta es una cascada de errores que se pueden ir. Los inhibidores de colinesterasa, por ejemplo, que se utilizan para la demencia, pueden provocar incontinencia urinaria y que posteriormente demos una medicina que tiene un efecto anticolinérgico y nos va a empeorar todavía más la demencia. Entonces, esto es otra cascada de errores. El uso de tiacídicos, que nos puede elevar el ácido úrico por excreción renal, lo que nos puede hacer que provoquemos o que prescribamos úricos úricos como alupurinol y que nos pueda presentar también efectos adversos. El uso de AINES de cualquiera, sobre todo estos diclofenaco, ketorolaco, indometacina, son los que me ponen más comunes, pueden incrementar la presión arterial, lo que a su vez hace que demos algún antihipertensivo y posteriormente tengamos hipotensión ortostática, entre otros. Pásame la que sigue. Entonces, la hipótesis de esta presentación es: el paciente que se presenta con polifarmacia seguramente va a tener un efecto adverso, y este efecto adverso nos puede ser los trastornos del sueño. ¿Sigue? Y esto nos va a provocar más. ¿Cuáles son los medicamentos que más se asocian a trastornos del sueño, como es el insomnio? Principalmente los estimulantes del sistema nervioso central, como puede ser el metilfenidato, la cafeína, los depresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, como los opiáceos, y esto es por un efecto de rebote, los broncodilatadores por estimulación, los antidepresivos tricíclicos, los beta agonistas, los diuréticos, los glucocorticoides, la cafeína y el alcohol, entre otros fármacos que ya hemos comentado. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que se asocian a somnolencia? Las benzodiazepinas en dosis elevada, y sobre todo benzodiazepinas de vida media larga, como es el diazepam, los sedantes no benzodiazepínicos como el zolpidem, antipsicóticos, sobre todo estos de vida media prolongada, olanzapina, risperidona o dosis altas, los opioides, los beta bloqueadores, los barbitúricos, los antihistamínicos de primera generación, los anticonvulsivos, sobre todo barbitúricos más antiguos como fenitoína, como carbamazepina, valproato de magnesio, y algunos antidepresivos con efecto sedante. ¿Sigue? Bien, la que sigue. Entonces, ¿recuerdan el caso clínico? La que sigue. Tenemos una paciente que era de 84 años, era viuda desde hacía 3 años, independiente, sedentaria, la que sigue. Era hipertensa, la que sigue. Y tuvo un cuadro de 3 años por dolor abdominal intermitente, distensión abdominal, estreñimiento, cefalea, cefalea tensional y síntomas gastrointestinales varios. La que sigue. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque este paciente, la que sigue, terminó con esta gran cantidad de fármacos. ¿Se acuerdan que en el primer caso de la paciente era hipertensa? La que sigue, la que sigue. Y tenía todos estos fármacos, amlodipino, hidrocloroticida, fue con el primer médico, le recetó diazepam, metoclopramida, levodopa, carbidopa porque tenía temblor, aloperidol, sinaricina, memantina, después tenía dolor y le dio lisina, diclofenaco, buscapina para el dolor abdominal, estreñimientos senócidos, enema para el estreñimiento, complejo B para que se sintiera mejor, suplementos múltiples, ginkgo biloba, infusiones que en el consultorio le pusieron por la vena, extracto de células madre y oral. Imagínense la gran cantidad de fármacos. ¿Creen que va a tener un efecto secundario? Evidentemente lo va a tener. Vamos a desglosar algunos de los efectos secundarios que se pueden presentar. Este es el mapa y podemos ver cómo fue una cascada de la prescripción evidente. La paciente lo que tenía era un dolor abdominal, estreñimiento. Y para mejorar ese estreñimiento y ese dolor abdominal, porque había presentado una colitis nerviosa o también es un intestino irritable, empezaron la cascada de la prescripción. Primero se dieron senócidos, buscapina para el dolor y diazepam porque no podía dormir por la ansiedad posiblemente, lo que generó
muchos efectos secundarios, sobre todo somnolencia, efectos anticolinérgicos, que requirieron más medicamento, como puede ser la sinaricina, porque el paciente, se sentía mareado, pero la sinaricina puede provocar algo de temblor, parkinsonismo, que a su vez pensaron que tenía Parkinson, dieron biperideno, luego dopa-carbidopa, ambos pueden provocar alucinaciones, lo que hizo que provocaran que le dieran haloperidol, dosis altas. Posterior a esto, el paciente, en lugar de estar mejor, se puso peor y estuvo con sedantes, y los sedantes lo que requieren es que le pusieron vitaminas, le pusieron algunos activadores, suplementos, todo contribuyó a que tuvieran más. ¿Siguen? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? El diagnóstico, al evaluar realmente a la paciente, encontramos que tuvo un deterioro cognitivo secundario, ansiedad secundaria a fármacos, somnolencia diurna excesiva, insomnio secundario a delirium y alteración del ciclo circadiano, delirium mixto, deterioro funcional, síndrome de caídas o vasofobia, que es el síndrome de miedo a caerse, enfermedad acidopéptica, reflujo, intolerancia a la vía oral, lo que provocó malnutrición, que se fragilizara, que tuviera sarcopenia, incontinencia urinaria o fecal, hipotensión ortostática, en general, polifarmacia. Todos estos diagnósticos son los que la paciente terminó cuando llegan con ustedes. Y haces una evaluación integral, una evaluación completa, y encuentras todos estos diagnósticos. Pero dices, ¿de dónde provocó, de dónde salió todo esto? La mayoría de todos estos son efectos secundarios a fármacos interpretados como una enfermedad. Si yo fuera un médico que prescribiera por arco reflejo, le daría una medicina para la demencia, o le daría algo para una benzodiazepina para la ansiedad, o algo para que estuviera despierto, o algo para que se durmiera, o vitaminas y minerales para la malnutrición, o omeprazol. Entonces llenaría a la paciente de fármacos. ¿Cuántos de estos pacientes han visto en su consultorio? ¿Cuántos familiares de ustedes van a estas farmacias de cadena donde les prescriben muchos y una cantidad de fármacos excesivamente? Todo esto es de manera equivocada, no se hace un abordaje integral y tenemos los efectos secundarios y el caso clínico que tenemos. ¿Sigue? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sigue? Tenemos entonces que la polifarmacia provocó diversos efectos secundarios, síntomas inespecíficos interpretados erróneamente. El diagnóstico inicial después de la recapitulación, lo que fue realmente, ¿qué fue lo que tuvo el paciente? Simplemente tuvo un intestino irritable secundario a un trastorno depresivo no diagnosticado. Entonces, la polifarmacia, con la cascada de la prescripción, hizo que se presentara una cantidad múltiple de fármacos, de síntomas, que requirió un montón de fármacos y terminó síndrome con esto. ¿La que sigue? ¿Qué fue o con qué es lo que debemos hacer? Primero, suspender el medicamento, y algunos de esos que ya se iniciaron tenemos que suspenderlos de manera gradual, no los podemos suspender de golpe, sobre todo fármacos psicotrópicos, beta bloqueadores, y la misma sinaricina no la podemos bloquear de golpe, tenemos que irla reduciendo, pero les aseguro que se sentirá mejor. Y el paciente inicial es cambios higiénico-dietéticos para el manejo gastrointestinal, medidas de higiene de sueño, actividad física, e iniciar sertralina, media tabletita por la mañana para esta depresión, porque la paciente se sentía triste porque era el aniversario luctuoso, entre otras múltiples cosas. ¿Qué sigue? ¿Qué fue lo que pasó? La paciente se sintió mejor cada vez. Se le dio también bromuro de pinaverio, se sintió mejor, más activa, volvió a despertar, volvió a caminar, volvió a ser activa y funcional. De manera independiente, volvió a estar otra vez con su familia sin necesidad de tantos fármacos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, las podemos estar contestando a través del chat, pero espero que esta presentación haya sido clara, sobre todo para mostrar los efectos secundarios de algunos fármacos que puede provocar la polifarmacia, y a su vez los efectos que puede provocar la polifarmacia en medicina del sueño. Y tenemos la doble vertiente, es decir, en este caso fue una cantidad de fármacos que te provocan efectos secundarios y te provoca somnolencia e insomnio, pero al revés, un paciente con insomnio y somnolencia puede estar acudiendo con el médico constantemente porque no duerme bien para empezar, ya le duele la cabeza, después tiene mal humor, posteriormente tiene gastritis, tiene colitis, entonces empieza la cascada de la prescripción y tiene un montón de medicamentos que se van alargando y una cascada de prescripción de deterioro progresivo. No sé si quieres comentar algo además de todo esto. Perdón,
sobre todo vigilar lo más importante, o con lo que deberíamos quedarnos de esta presentación, es que recordar la importancia que tienen los fármacos como efecto, o como, más bien, como causa de síntomas y de patologías. Y pues antes que iniciar otro medicamento, siempre preguntarnos si no es el medicamento el que está causando este síntoma, y pues suspenderlo siempre. Bueno, algunos, como comenta el doctor, tienen que ser de manera gradual, y pues van a ver que eso va a ser suficiente para que el paciente se sienta mejor. Como en el caso, el paciente al final con 2 medicamentos terminó mejorando su calidad de vida después de estar con 20, 30, ¿no? Entonces, eso es como lo más importante, evitar las cascadas de prescripción. Si hay dudas, pues normalmente, o sea, ya hay muchas aplicaciones en el smartphone, en internet, en donde podemos checar interacciones, efectos adversos, cómo iniciar dosis en pacientes geriátricos, cómo iniciar dosis en pacientes con insuficiencia renal, con daño hepático previo. Entonces, digamos que no hay justificación para utilizar de manera inapropiada estos medicamentos. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Y bueno, gracias a todos. Yo creo que apagamos esto ya. Gracias a todos por su atención, por su presencia. Comentarios durante la charla. Básicamente no hay preguntas, son felicitaciones para ambos. Gracias. De diferentes países. Tenemos por acá gente de Costa Rica que nos siguió, gente de provincia, de fuera de la Ciudad de México. También hay personas que nos están siguiendo. Gracias a todos por su atención, y gracias a los doctores Medina y Palacios por su presencia. Recuerden, bueno, nuevamente una disculpa por haber empezado tarde el día de hoy. Cuestiones técnicas fueron lo que nos detuvo. Nos decían también que en los comentarios que se escuchó mucho mejor. Entonces evaluaremos la posibilidad de repetir sede. Veremos para la próxima sesión. Y los esperamos dentro de 2 meses para la siguiente sesión de Somnólogos México. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. gracias.